como dormida todavía hoy, ando muy cansada. Ya estamos grabando ahí, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla, ¿sí? Y les voy a explicar ahorita para que lo vean, lo tienen que leer. Voy a subir la información, queridos míos, de la rúbrica y de una lista que les preparé para que tengan todos los insumos. Como yo les dije desde un principio, necesitamos siempre ir preparando nuestros trabajos, porque en teoría representa el 50% y le tienen que dar cumplimiento a ello, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esto. La clase ya la tengo ahorita preparada aquí en PowerPoint, no se preocupen, lo vamos a ir viendo. Entonces, les decía que vamos a ver aquí. La rúbrica tiene que ver, decía yo, tenemos que ver por acá, a ver. Déjenme nada más admitir a todos. Me dicen por ahí si alguien falta de admitir, si fueran tan gentiles. Si me ayudan, se los voy a agradecer muchísimo. Ujú. Entonces, a ver, por acá tenemos, ustedes me dicen por favor si están viendo correctamente las informaciones que les estoy subiendo. Sí se ve bien, profa, gracias. ¿Sí? ¿Se está viendo la información? Quiero ver si... por acá tenemos la rúbrica. ¿Sí la están viendo? Déjenme hacer más chiquito Sí, esto. maestra. Ok. Vamos a... Déjenme hacerlo para acá. Miren, esta información se las voy a subir inmediatamente. En cuanto terminemos, les voy a subir esto. Tengo varias informaciones. Entonces aquí vienen los diferentes elementos. A esto se le denomina rúbrica de evaluación analítica, que son cada uno de los aspectos que les voy a evaluar como si fuera un árbol, de tal suerte que yo les voy a evaluar lo que es la forma, que es todos los elementos estructurales de la ortografía, los colores, las imágenes que van a utilizar, el tono de voz, ¿sí me explico? Aquí les voy a evaluar que tenga sus datos, que el tiempo que van a exponer cada uno de ustedes, tenga el tiempo aquí porque es el 50%. Si alguien no le da cumplimiento, obviamente van a tener menor calificación. Pero hay algunos elementos que son indispensables como el tiempo, porque de pronto alguien habla 3 minutos. Si hablan 3 minutos no van a pasar, obviamente. Entonces, sí tienen que hacer su exposición entre 25 y 30 minutos. Ustedes lo van a ver. El formato de las diapositivas, los contrastes. Si yo voy a utilizar un fondo claro, mis letras tienen que ser oscuras. Si yo voy a utilizar un fondo negro, mis letras tienen que ser claras, ¿sí? Para que se vea el contraste que tiene que tener la introducción, el desarrollo y el cierre. Asimismo, vamos a ver el fondo que se refiere al contenido que ustedes van a exponer, donde viene aquí que tienen que definir al autor, o sea, decir quién es, van a decir la historia de su tiempo y van a decir las aportaciones de los principios, los métodos y las técnicas que ellos propusieron. Ustedes lo tienen que organizar. También de la sustentación didáctica, tienen que decir cuál fue el método de trabajo que ustedes utilizaron. Tiene que ser un tono del discurso, bien subir, bajar la voz para llamar la atención. Tienen que decir algunos ejemplos cuando sea necesario explicarlos. Algunas cuestiones pueden utilizar ejemplos o sinónimos de esto, es decir, algo que se parezca a ello. Las extensiones, hablo de ejemplos, pueden ser analogías, pueden contrastar lo que propuso con el tiempo real, pueden hacer un video, pero el video no tiene que ser muy largo. No puede ser de más de 5 o 7 minutos. Por acá está el tiempo.
lo pueden grabar, pueden entrevistar a algún maestro si ustedes quieren por medio de Zoom y lo insertan, ustedes ven cómo le hacen o pueden hacer una búsqueda en las redes donde sea un video chiquito, porque de pronto si me meten un video de 10 minutos, eso no es didáctico para el tiempo tan corto que tenemos. Eh, y van a acabar con el asunto del lema pedagógico y las fuentes bibliográficas. ¿De acuerdo? Eso se los voy a subir aquí con muchísimo gusto. ¿Sí por ahí me van siguiendo? Yo les voy a subir todo eso. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me la pueden consultar. Y si quieren que veamos algo de sus videos, lo puedo hacer el sábado, si alguien puede. O sea, los sábados podemos hacer algunas reuniones, pero en teoría yo les voy a decir cuando ustedes lo presenten cuáles son las áreas de oportunidad para que hagan las correcciones. Yo les ruego a ustedes que toda la información primero la suban a Word para que vean si tienen faltas ortográficas. Recordemos que es muy importante también que no se nos vayan faltas ortográficas, que no es lo más importante, porque eso es una cuestión de formato. Sin embargo, si nosotros presentamos en cualquier lugar, no sé, alguna exposición que sea por medio de PowerPoint o de algún otro programa y tiene faltas ortográficas, van a decir ni siquiera sabe escribir. Entonces, métanlo primero a Word. Hay algunos programas, se los recomiendo, los pueden buscar, donde inclusive pueden revisar la redacción y el estilo. Ustedes los buscan, yo a veces lo hago para que el trabajo se vaya todavía mucho más impecable. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir esta pantallita. A ver, vamos a ver. Y entonces, eso es alguna de las informaciones que tenemos. También que les voy a subir, bueno, otras informaciones, como es el asunto de una lista también para que se ayuden, porque entre las cuestiones que les pido es que me hagan un mapa conceptual. Ese mapa conceptual tiene que tener elementos que vayan arriba, o sea, cuáles autores influyeron en nuestros autores o qué aspectos de la vida o de la parte histórica influyeron en nuestros autores, en ese momento quiénes estuvieron a favor o en contra de ellos y ellos a quiénes impactaron, a qué otros autores impactaron. Entonces, eso va a ser un mapa conceptual y por eso les voy a subir una lista para que ustedes tengan ese insumo didáctico que es muy ilustrativo porque da cuenta de lo que estaba pasando en ese momento con el autor. Y bueno, de hecho, varios autores y nosotros mismos siempre tenemos referentes y herencias intelectuales de otros. Entonces, eso también lo van a hacer y también les voy a subir. Uno, la rúbrica que ya la tengo aquí en mi escritorio y ayer la estuve preparando, la estuve ajustando para ustedes porque ahora es de manera virtual y la lista. ¿De acuerdo? Entonces las imágenes y las informaciones, ustedes tienen que apurarse ya para que tengan ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, sí quedó claro este equipo número 1, que es el de convenio. Ok, entonces, ¿qué sería? En teoría, el 27 de noviembre es el equipo número 1. Sí, por favor, lo pueden ir anotando si fueran tan gentiles. Equipo número 1 va a ser el 27 de noviembre para que tengan todavía un poquito de más tiempo de noviembre del 2020. El equipo número 2, el que continúa, por favor, el equipo número 2 le va a tocar. Yo no sé, tenemos clase el día 1 de diciembre. ¿Alguien me puede coachar? Sí, sí, maestra. El 1 de diciembre me parece que sí. Nada más dice ahí que el día 1 de enero y el 1 de febrero no. Ok, muchas gracias, mi amor. El equipo 2, el 1 de enero, por favor, si fueran ustedes tan gentiles, mis amores. El equipo número 3, nos vamos para el 3 de diciembre, por favor.
3 de diciembre. El equipo número 4, por favor, nos vamos para el, que es el 8 de diciembre. ¿Hasta qué día tenemos clase? Hasta el 14, maestra, creo. Ok. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Entonces sería el 3, es el equipo número 3. El equipo número 4, por favor, les toca el día, que sería el día 8 de diciembre. El equipo 4, por favor. El equipo número 5 les toca el 10 de diciembre. Perdón, el equipo número 5 les toca el 10 de diciembre. Por ahí tenemos, yo les subí la información para que vean qué autores les toca a cada uno, pero lo voy a subir también otra vez para que no tengamos problemas. ¿De acuerdo? Que es el equipo número 5, le toca el día 10 de diciembre. El equipo número, ¿qué sería? 6, les toca el 15. Y el equipo número 7 les toca el 17. ¿De acuerdo? Les toca el 17. Muy bien. Continuamos, por favor. El equipo, Ahora, mande. pero me parece que ya para el 14 de diciembre comienzan las vacaciones. A ver, lo podemos ver. Me decían que hasta el 18. ¿No es así? No, es No, el maestra, sí es 14. el 14. El 14. Ok. Entonces, bueno, vámonos entonces a enero. ¿Cuándo reiniciamos en enero? ¿Qué sería El 2. El 2 porque el 1 de enero no hay clase, sería el 2. Ok, vamos a ver. Entonces ya no tenemos clase el 15. Ok, está bien. Vámonos para enero. Equipo número 6. Hago corrección, por favor. El equipo número 6. El equipo número 6. Tenemos clase el 5, ¿verdad? El 5 de enero. 5 de enero del 2021. ¿De acuerdo? El equipo 7 le toca el día. Si me equivoco, por favor, si me ayudan, se los voy a agradecer. Aquí estamos viendo que el día 7 le toca al equipo 7. 7 de enero del 2021. El equipo número 8 le toca el día 12 de enero. Equipo 8. Sí lo están anotando, ¿verdad? 8 de enero. El equipo número 9, si alguien no lo expone, lo expongo yo, porque yo lo puedo exponer con muchísimo gusto, pero sí tienen que organizarse para exponerlos. ¿Sí me explico? Entonces, eso va a ser importante que lo trabajen, por favor. Miren, cuando ustedes lo expongan, yo les voy a decir las áreas de oportunidad para que lo corrijan, ¿de acuerdo? Y para ello les voy a dar, nos vamos a quedar nada más el equipo y yo para que lo arreglen y puedan optar por mayor calificación. Esos van a ser mis ayudas, ¿de acuerdo? Y ya que lo tengan impecable, lo van a subirlo a YouTube y esa liga la van a subir también a Facebook. Pero ya que esté todo con las, digamos, correcciones, con las enmiendas, con el enriquecimiento, para que lo hagan con calma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos con el equipo número 9 y el equipo número 9 sería el 12 de enero, 12 de enero del 2021. El equipo número 10 sería el día 14 de enero del 2021. Si me van siguiendo, ¿verdad? El equipo número 11, el equipo número 11 le tocaría el día 19 de enero
del 2021, que sería el equipo número 11, y el equipo número 12 sería el 21 de enero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me fueron siguiendo? Ok. Entonces, les subo en un momentito, ya tengo la rúbrica para que, ya se las mostré, se las voy a subir y también tengo una lista. Déjenme ver para compartirles también la lista. A ver, compartir pantalla. Por acá tenemos, bueno, esa lista no la tengo por ahí. Bueno, no importa, se las subo en un momentito más donde van a ver cómo se hacen los mapas conceptuales. Yo les quiero decir de una vez, un mapa conceptual no es lo mismo que un mapa mental. Entonces, los mapas conceptuales se va poniendo como una ramificación y se le ponen enlaces. Entonces, por eso les voy a subir ahí la información para que la tengan. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me la dicen. Y a la hora de su exposición, reitero, vamos a quedarnos para que unos 10 minutitos, para que yo les diga las áreas de oportunidad. A lo mejor van a ser mínimas o a lo mejor van a ser importantes, pero eso va a tener el objeto de que saquen la máxima calificación. Y la máxima calificación obviamente es el 10. ¿Cómo nos vamos a evaluar? Yo les voy a subir la rúbrica, ustedes van a subir la foto y ustedes se van a autoevaluar. ¿Sí me explico? Es decir, ustedes me van a enviar, cada uno de los equipos va a elegir a un líder. ¿Sí me explico? Si los equipos están conformados, obviamente, en la medida de lo posible, yo hasta donde vi, son equipos de 4 personas. Entonces, van a elegir a un líder y solamente el líder me va a enviar a Classroom, ¿verdad? Perdón, a Classroom, perdón, a mi correo electrónico a perlalopez@filos.edu.mx y me van a adjuntar las rúbricas de sus compañeros y suyas después de que expusieron y después de que lo corrigieron. ¿Sí me explico? Van a decir mi exposición estuvo así y se van a comprometer a hacer lo más pronto posible la corrección de su presentación para que digan, yo me merezco un 9, por ejemplo, y me van a decir las razones de por qué se merecen el 9. Sin embargo, las rúbricas, reitero, van a estar estructuradas, está estructurada en cuanto a fondo, que es la parte de los colores, el tamaño de la letra, los datos que deben contener, etcétera, etcétera. Luego viene el fondo que va a ser cómo van a manejar ustedes la información, desde la sustentación, la explicación de quién es la persona, en qué momento histórico estaba y cuáles fueron las aportaciones de los autores en función de sus principios, de algún método o métodos que propusieron que propuso cada uno de estos autores, ¿verdad? Y si inclusive hicieron propuestas de algunas técnicas, ¿verdad? A lo mejor por ahí tenemos a María Montessori, a Freire, etcétera, o simplemente, por ejemplo, Comenio hacía un trabajo colaborativo cuando iba y significativo cuando salía, ¿verdad? Él proponía que saliéramos a hacer trabajo haciéndolo, por ejemplo, a los bosques. Entonces, a ver, déjenme admitir aquí a Lisette. Entonces, eso es lo que van a hacer y yo les voy a dar todos los insumos. Ahora, obviamente las personas que van a arrancar la semana entrante van a tener menos tiempo, ahorita en teoría, aunque yo les pedí de favor que lo hicieran desde un principio. Entonces, si van a tener menos tiempo, van a tener un poquito de más tiempo para hacer sus correcciones. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que haber un balance para ello. Yo les voy a poner los calendarios de esto mismo que les dije el día de hoy para saber quiénes van a exponer y reitero, si por alguna situación algún equipo no expone o alguna persona no expone, tienen que pensarlo como si fuera un examen de grado.
¿Cómo van a hacer su presentación? La pueden hacer de dos maneras. La pueden hacer in situ, es decir, en ese momento, o la pueden grabar con antelación. Pero si la graban, de todas maneras van a tener seguramente áreas de oportunidad. A ese proceso, a ese procedimiento pedagógico se le llama validación. Yo voy a decirles qué es válido, cuáles son los elementos rectores que tienen que enriquecer, que tomar en cuenta para mejorar su presentación, ¿verdad? Y entonces ustedes lo van a hacer de esa manera. Así me voy explicando, queridos. Van a tener todo el apoyo, pero necesitamos empezar ya porque se nos está viniendo el tiempo encima. ¿De acuerdo? Entonces les voy a poner los tiempos. Ahora bien, las personas que les toca prácticamente en la parte final tendrán muy poquito tiempo para hacer sus correcciones. Entonces yo les pido, por favor, que vayamos viendo las presentaciones de los compañeros para que ustedes hagan las mejoras respectivas. ¿Sí me explico? Porque van a tener mucho más tiempo y de esa manera tengan su 50% con la mejor calificación posible. Va a ser una coevaluación. La coevaluación quiere decir que lo vamos a hacer entre ustedes, el 50%, ustedes me van a decir qué 50% se merecen, pero tiene que ser a cabalidad. Si yo hice un mal trabajo, no expuse el tiempo correcto y demás, entonces eso va a tener un puntaje bajo. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que responsabilizarnos, hacerlo de manera colaborativa, queridos míos, para que todo salga bien. Yo les voy a ayudar hasta donde me alcance la vida y ustedes lo van a hacer lo mejor posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, todas las dudas que tengan, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Yo al término, reitero, voy a subir varios documentos. Y entre los diferentes documentos que les voy a subir, está por acá, me dicen por favor si lo ven bien. Les voy a subir este artículo que escribí sobre lo que les voy a explicar ahorita para que tengan mayores elementos. Entonces, aquí les hablo sobre la enseñanza del conocimiento, pero el conocimiento mismo he venido externándoles, queridos míos, que se clasifica. Las clasificaciones son convencionales. De pronto dicen, esa clasificación ya no se utiliza. Bueno, aquí podemos seguir utilizando información de Platón y sigue siendo válida. Entonces, el conocimiento está clasificado por los cognoscitivistas de esta manera. Reitero, hay diferentes clasificaciones, pero a mí me tiene muy convencida esta clasificación. Y es la clasificación de el conocimiento, digamos, clasificada o dividida en 4 tipos de conocimientos. Y aquí viene todo esto. Déjenme nada más admitir por acá, queridísimos míos. Esta información la van a tener en Classroom. Y aquí voy explicando cada uno de los aspectos que ahorita, bueno, obviamente les voy a explicar, me voy a ir ahorita de filo para que ustedes tengan esa información. Ustedes me van a hacer un resumen de esto para que tengan 40 puntos, ¿de acuerdo? Van a ser 40 puntos por el resumen de la clase que les voy a exponer ahora con todo y este artículo que yo elaboré. Miren, este artículo que yo elaboré, ¿verdad? Es producto de diferentes, déjenme ver, por acá tenemos a varios que están entrando todavía. Tenemos a Fernanda por ahí. Esperemos que ingresen correctamente. Pero son informaciones, queridos míos, que inclusive tienen ilustraciones para darme a explicar cómo les debemos hacer para enseñar. Recuerden que yo les he venido platicando mis primeras experiencias de cuando era muy jovencilla, de cómo pude rescatar a grupos de reprobados, enseñándoles una manera más instruccional,
más didáctica, para que les fuera más fácil la apropiación del conocimiento, que les fuera más significativo. Entonces, parte de ello está por acá, donde vemos los diferentes tipos de conocimiento. Yo se los voy a subir y por supuesto se los voy a explicar. Por acá tenemos diferentes ejemplos, tenemos imágenes que dan la explicación de cada una de estas cuestiones y empieza desde el conocimiento de los hechos, como quién descubrió América, ¿verdad? Hasta los procedimientos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, queridos míos. Entonces, por acá estamos. Eh, Hay otra clase de informaciones importantes que tienen que ver, déjenme ver por acá, ok, que tienen que ver también con el asunto de cómo debo enseñar. Por acá tenemos a alguien más. ¿Alguien está por ahí en espera? Ok, por acá. Ok, ok. Entonces, dentro de las informaciones que vamos a tener el día de hoy, quiero ver si se puede ver bien la pantallita. Si Sí, ustedes, maestra, sí lo vemos. sí, ahorita nada más lo voy a hacer más chiquito para que, ok, nada más déjenme aceptar. Aquí tenemos a Fernanda, no quiere entrar, fíjense. Por aquí estamos teniendo problemas para admitirlos. Déjenme bajarle a esto. Bueno, ya Fernanda, por acá, creo que ya entraron, ¿verdad? Muy bien. Les pido por favor, en un minutito, tengan por favor en estos días, por favor, su cuaderno o papel para anotar, para que vayan anotando por lo menos sus dudas, ¿de acuerdo? Son las 8:42 y vamos a ver ahora los tipos de conocimiento conforme a los cognoscitivistas, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen si me escuchan bien, si tengo que subirle la voz, si me están viendo bien, todo, por favor. Ayúdenme, por favor. ¿De acuerdo? Sí, maestra, todo bien, se escucha bien y se ve bien todo. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Bueno, arrancamos y entonces ya vimos los niveles de apropiación del conocimiento. La clase pasada, el enlace que les tengo el día de hoy es que vimos los niveles taxonómicos conforme a la taxonomía de Benjamin Bloom, en cuyo caso yo les pedí una tarea para que ustedes me pusieran ejemplos. Entonces vimos cómo uno se va apropiando de cualquier conocimiento en general. Y eso aparece desde que yo me presentan el nuevo conocimiento, que puede ser un maestro o puede ser una situación de la vida cotidiana, ¿verdad? Vimos que está el conocimiento que es el primero al que me enfrento, al que Bloom lo denomina conocimiento, pero hace referencia al conocimiento memorístico. Yo les dije los pros y los contras de en qué estaba yo de acuerdo con Benjamin Bloom, pero ustedes pueden irlo asimilando como lo consideren oportuno, ¿de acuerdo? Entonces, vimos los seis tipos de conocimiento, que fue cuando uno se acerca al conocimiento y mi memoria da el flachazo y ve por primera vez alguna fórmula, ¿verdad? Tengo que aprendérmela. ¿Cuántas veces no nos dijeron, te tienes que aprender las tablas de multiplicar de memoria? ¿No? ¿Recuerdan esto? ¿Para qué? Para que pudiéramos multiplicar. Yo me acuerdo cuando dejé de trabajar por algún periodo, empecé a regularizar niños porque siempre me gustó trabajar y ganarme mi dinero. Entonces me empecé a dar cuenta de los problemas aritméticos de los niños de primaria. Perdónenme, por favor. Y entonces, bueno, aquí tiene que ver más en las matemáticas también con aspectos que no son propiamente memorísticos, sino que tienen que ser por lo menos de comprensión. Entonces, Benjamin Bloom habla sobre
la memorización, la comprensión del conocimiento, que es un peldaño más, luego la aplicación del conocimiento, luego el análisis para ver las partes que conforman a ese todo, luego después de que yo analizo ese todo, lo puedo sintetizar, hacer una síntesis, un resumen, una conclusión o decir, esto es lo que pasó. Cuando nosotros todavía, cuando vemos alguna película, de pronto hay reseñas, ¿cierto? Donde nos dicen cuál es la reseña, cuál es la parte sintética, de qué va a tratar esa película. O cuando los investigadores o las personas que se dedican a hacer artículos de investigación tienen un abstract, que es el resumen de lo que van a presentar. Regularmente, una introducción bien hecha es el resumen de lo que vamos a presentar. Por eso una buena introducción da cuenta de qué trata el libro. ¿Sí me explico? ¿Qué método se utilizó? ¿Cuál va a ser su importancia? Etcétera, etcétera. Yo les voy a subir también un documento dentro de mis pendientes para que un documento que habla sobre cómo elaborar escritos científicos o argumentados para que ustedes lo tengan también, tengan ese referente. Lo voy a anotar de una vez, que va a ser lo de los escritos argumentados. Y este pequeño documento, que es como de 2 hojitas, nos dice qué partes debe contener una introducción. Saben ustedes que una introducción debe tener 5 elementos. Pero todavía nos falta ver algunas cuestiones. Bueno, yo les voy a subir este articulito para que veamos qué elementos debe tener una correcta introducción, qué elementos debe tener un correcto desarrollo y qué elementos debe contener una correcta conclusión. Una conclusión no es un resumen. Una conclusión tiene otros elementos que de suyo yo se los voy a dar con muchísimo amor, con muchísimo gusto, para que ustedes tengan esos referentes y puedan elaborar escritos más profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al caso, esta es la parte de la síntesis y también vimos el último peldaño en la escala de la apropiación del conocimiento conforme a Benjamin Bloom, quien dijimos que también trabajó los aspectos motrices, el conocimiento y el aprendizaje motriz y también el emocional. Fíjense nada más el alcance de este tipo. Para mí, yo lo admiro mucho. Varios lo critican, pero ni siquiera lo comprenden. Entonces, hay que primero conocer las propuestas para retomar lo que nos funcione. Ahora, vamos a ir sobre los tipos de conocimiento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿les parece si me levantan la manita o me dicen, maestra, tengo una duda respecto a ello? ¿De acuerdo? Iniciamos. El conocimiento factual. Recuerden, por favor, anoten cuando uno dice de facto, quiere decir uno de hecho. El conocimiento factual significa o pertenece a todas las acciones, a todos los hechos. ¿Sí me explico? Podemos decir simplemente recordar quién descubrió América. ¿Sí? Puedo decir cuál es el Día de la Madre, no todo lo que implica, nada más la fecha del Día de la Madre. Entonces pueden ser lugares, por ejemplo, yo puedo saber que el norte está arriba, ¿sí? O conforme a donde sale el sol, puedo saber esta clase de conocimiento factual. Puedo saber que el H2O, ¿verdad? Es la fórmula del agua. No voy a saber qué significa. Simplemente la voy a reconocer y voy a decir, H2O es el agua. No voy a saber ni qué es el hidrógeno, ni qué es el oxígeno, ni nada de ello. ¿Me van siguiendo, queridos? Sí, maestra, solamente tengo una duda y bueno, tenemos ahorita en pantalla la última página, me parece, la página 20 de su Word. No sé si tenemos que ver otra página. Sí, saben que entonces estoy haciéndolo mal. Sí, coachéenme, por favor, queridos, porque de repente yo, como no soy tan buena para estas cuestiones, entonces
de repente puedo hacer mal las cosas, entonces permítanme tantito, por favor, para ver cómo le hago. A ver, aquí estamos. Aquí estamos otra vez. Voy a volver a compartir las pantallas. Perdónenme, por favor. Si algo estoy haciendo mal, díganmelo, porque me equivoco también. Soy humana y no soy muy buena en estos menesteres. A ver, déjenme compartirles pantalla otra vez y ustedes me dicen si me ven bien. ¿Por ahí están viendo la pantalla o no? Sí, sí, ya se ve el PowerPoint. Ok, bueno. A ver, ¿qué dice ahí, queridos míos? ¿Sí? Sí, dice tipos de conocimiento. Ok, amores, perdónenme, por favor. Entonces, bueno, estamos viendo que son los tipos de conocimiento. Díganme si algo estoy haciendo incorrecto porque preparo las clases eh, con mucha dedicación para ustedes y si algo hago algo mal, de repente llámenme la atención para que haga el correctivo, ¿de acuerdo? Entonces comentábamos que el conocimiento factual, aquí ya lo están viendo, ¿verdad? Están viendo aquí a diferentes personajes y están viendo aquí la representación de algunos eventos. Entonces, el conocimiento número uno es el conocimiento, perdón, factual. Eso quiere decir que es el conocimiento de algunos elementos individuales, como pueden ser sucesos, eventos, lugares, fechas, nombres, ¿verdad? Eh, yo de repente, saben, en un tiempo me gustaron algunos artistas y leí sus vidas. Pero de pronto, si yo les digo quién es Monet, uno de los pintores, sí reconozco algunas de sus pinturas, pero no conozco a Monet más que en la figura, ¿verdad? De quién es Monet o en su nombre, simplemente. A eso se le denomina el conocimiento factual. Si yo, por ejemplo, yo soy seguidora de Charles Chaplin, a mí me parece un ser increíble. Y si ustedes ven a un Charles Chaplin representado por un sombrerito, no sé si algunos de ustedes lo ubiquen porque son muy jovencitos, pero Charles Chaplin fue un gran cómico que trabajó mucho primero el cine mudo y luego se lanzó por proyectos muy fuertes. Pero saben, su mamá acabó medio mal, ¿no? Vivió una vida muy penosa. Sí me explicó, entonces, el conocimiento factual es que yo reconozca quién es Charles Chaplin. Ustedes, por ejemplo, pueden reconocer a alguien y nada más decir, ah, sí, si yo veo, por ejemplo, algún mural, voy a decir, este mural es de la UNAM, pero a lo mejor no sé más de él. Sí me voy explicando, o como les decía, la fórmula del agua. Entonces yo puedo saber que H2O es la fórmula del agua. ¿Sí me explicó? Yo puedo saber algunas cuestiones como quién descubrió América o quién fue el primero que llegó a México. ¿Sí me explicó? A la Ciudad de México. Puedo saber, a lo mejor, saber que esta forma de la República Mexicana es nuestro México, nuestro país México. ¿Sí me explicó? Pero hasta ahí. ¿Sí me van siguiendo? Y aquí nos dice, el conocimiento factual significa el que pertenece o es relativo a los hechos. Cuando ustedes escuchen eh, de facto, quiere decir de hecho. ¿Sí me explico? Entonces, factual viene a este referente que es el tipo de conocimiento de acciones, de hechos, por ejemplo, de sucesos, eventos, lugares y nombres de personajes. Por ejemplo, ¿quién fue el padre de la medicina? Ustedes pueden saber quién fue el padre de la medicina. Algunos eventos del descubrimiento de América. Pueden saber, por ejemplo, cuál es la forma de la República Mexicana. Pueden saber la forma de un triángulo que tiene tres lados, ¿verdad? Y pueden saber quién escribió esto de, puedo escribir los versos más tristes esta noche. O pueden saber, por ejemplo, si escuchan el himno nacional, yo me lo sabía de memoria,
Les repito, cuando estaba en el internado, no sabía el significado de lo que era la letra del himno nacional. O de repente podemos saber alguna poesía de memoria, pero no la comprendemos todavía. Es un conocimiento de facto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Muchas gracias. Ok, aquí viene el conocimiento que tiene que ver mucho con la parte académica. No es lo mismo un concepto que una definición. Por favor, tengámoslo muy claro. El conocimiento que es conceptual hace alusión a todo lo que es la parte teórica. Les comento, esta parte del conocimiento conceptual y procedimental la retomé de una señora que se llama Margarita Castañeda. Margarita Castañeda se dirigió mucho por la parte epistemológica de cuál era la naturaleza del conocimiento y sobre todo cómo debíamos hacer para enseñar algunos elementos del conocimiento, como el conceptual. El conceptual, según Margarita Castañeda, ella sostiene que la mayoría de las disciplinas, yo diría prácticamente que todas, ¿verdad? Por supuesto, en el mundo de la academia, tienen un sistema conceptual de conceptos. Reitero, la definición solamente es parte del concepto. Yo puedo saber qué significa la educación conforme a X, Y o Z autor. Van a ordenar al universo de la enseñanza en distintas clases de objetos y fenómenos. Dice que los conceptos, como uno de los principales tipos del conocimiento, se han definido de diferentes formas. Pero en general es una idea concebida que tiene que enriquecerse con diferentes elementos. Dice, idea que concibe o forma el entendimiento. Son las reglas de clasificación que permiten agrupar, por ejemplo, a los animales en vertebrados o invertebrados, según cierta forma que sea lógica, aceptada por las comunidades científicas. Aquí nos dice formas lógicas que caracterizan a toda una clase de objetos agrupados por uno u otro rango. Yo puedo saber qué son los números positivos y los números negativos. Aquí tenemos algunos ejemplos de conceptos. Por ejemplo, la democracia es un concepto. No únicamente que me vaya yo al diccionario de la Real Academia y que sepa lo que es la democracia. No es únicamente eso. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el conductismo? Yo les puedo decir literal la definición de conductismo, pero eso no hace que un concepto lo sea, es parte del concepto. Me voy a ir explicando poco a poco qué son los vertebrados, qué es la legislación, perdón, qué es el concepto de democracia, socialismo, cristianismo, conductismo, vertebrados, legislación, nutrición, etcétera, etcétera. Y todo esto va a venir explicado de una manera mucho más pormenorizada en la parte de mi artículo. Ahorita nada más les estoy diciendo como la explicación del qué es, ¿de acuerdo? Pero no cómo se apropia uno de los conceptos. El procedimental, el conocimiento procedimental, son aquellas secuencias de acciones. Hace referencia a la acción de proceder de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos a sumar, es una secuencia de acciones. Si nosotros cuando hacíamos experimentos en el laboratorio y teníamos a los componentes y teníamos que poner en alguna pócima primero alguna sustancia líquida, luego algunas otras sólidas, etcétera, etcétera, era un procedimiento.
¿cuántos de nosotros, a cuántos de nosotros, y seguramente a ustedes, o a algunos de ustedes, les dijeron el procedimiento, perdón, para que creciera el frijol y decían, tomen un frijolito, agarren un pedazo de algodón o de papel, lo humedecen, ¿se acuerdan? Ponen el frijolito, perdónenme por favor, pensé que le había bajado más. Y hoy, ya estamos. Entonces, lo ponen en un lugar determinado. Sí me explico para que empiece a germinar y van a ir viendo cómo crece. Y ya en un determinado momento, perdone, vamos a, eh, eh, vamos a sembrarlo en la tierra. Entonces, los procedimientos son chiquitos o son largos. Aquí nos dice el conocimiento procedimental hace referencia a la acción de proceder y al método, no me gusta mucho, es una secuencia más que método, porque un método tiene que ver con otra cosa. Me refiero a la forma de hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo para aprender aquí a lo que es Zoom, primero me tengo que meter a un lugar, le doy clic, pongo una clave. Si me explico, es un procedimiento. Los procedimientos se caracterizan porque son cortos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero prepararles a ustedes, si tuviera la oportunidad de prepararles galletas, ¿de qué les gusta? De naranja, por ejemplo, de vainilla. Entonces, yo tengo que tener una secuencia para hacer las cosas. No voy por ejemplo, a meter al horno la leche. ¿Sí me explico? Entonces, primero tengo que comprar los elementos que van a conformar a las galletas y tengo que proceder con una secuencia y en un rato van a estar las galletas, el pastel. A mí me gusta mucho hacer gelatinas, ¿no? Entonces, bueno, tengo que hacer un procedimiento. ¿Me van siguiendo, queridos míos? Porque estoy hablando como perico, perdónenme, pero tengo que hacerlo. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, Anita, Yasmín, precioso. Gracias por coacharme. Entonces, miren, por ejemplo, si yo hago un trámite, ya sé cómo le tengo que hacer. Yo no me he resistido tanto ahora a la modernidad y yo prefiero ya ahora, como tengo que hacer mis pagos de mis tarjetas y de todo lo que tengo que hacer, tengo una secuencia de acciones. Entonces, ya sé que tengo que poner una clave primero para entrar y luego tengo que poner primero mi nombre, que es a través, ya saben, primero, bueno, por lo menos en Inbursa, primero me piden que ponga mi nombre o que ponga un referente y entonces pongo una clave, luego me piden otra clave, luego ellos me dan una clave para que la ponga y luego una última clave. Y luego tengo que entrar a diferentes partes para hacer transferencias. Entonces, a eso se le denomina procedimiento. Recuerden muy bien, siempre las dinámicas de grupo, queridos y queridas mías, las dinámicas de grupo no son procesos, son procedimientos. Si yo hago un experimento de laboratorio, una receta de cocina, una dinámica de grupo, la solución para una operación matemática, si por ejemplo los ponen a hacer una operación matemática sin esto, o sin una calculadora, tienen que hacer una secuencia. O aunque la hagan, bueno, de repente las calculadoras ya las hacen solas, ¿verdad? Pero me refiero a esta clase de situaciones. Eh, por ejemplo, miren, yo para bañar a mi perrita tengo que hacer todo un procedimiento. Como ella es albina, tengo que ir por su champú especial, voy por sus toallas, que son toallas viejitas, le pongo en un sillón, le pongo una sábana porque le da muchísimo frío. Si me explico, meto las vasijas porque tengo una tina en uno de mis baños, la baño, le pongo el agua tibiecita, si me explico, la voy tallando. Es un procedimiento, ¿verdad?
Perdonen, déjenme decirle, Charlie, estoy en clase. Permítame tantito, por favor. Ahora, permítame. Oye, Charlie, me estás echando a perder la clase. Baja la voz, por favor, ¿sí? Se escucha todo. Discúlpenme, por favor, ¿eh? Es que se le olvida a mi hijo. Luego pongo ahí el anuncio. Perdón, por favor. Entonces, miren, los procedimientos son esta secuencia de acciones que uno tiene para llegar a un fin determinado. A veces vamos a hacer trámites, por ejemplo, para sacar un pasaporte. Entonces, para sacar un pasaporte, primero nos debemos meter a internet, tenemos que hacer una cita, tenemos que hacer el llenado de una solicitud, luego ir a hacer el pago, ir a tomarnos unas fotografías, ¿sí me explico? Y luego hacer la cita y, bueno, ir con la distancia correcta a sacar el pasaporte. Y esos son trámites a veces un poco más largos. No son procesos, pero regularmente los procedimientos son cortos, se hacen el mismo día o se hacen en pequeños lapsos que no llevan mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí me van siguiendo? Sí. Sí. Gracias, Anita. Bueno, mucho ojo. Cuando los abogados, esto lo saben muy bien, y por ahí en mis otros grupos de Facebook les he subido algunos videos y me gusta mucho la presentación de un muchacho que explica muy bien la diferencia entre procedimientos, que le llaman procedimental, y procesal. El conocimiento procesal hace alusión a un gran proyecto, como puede ser una gran investigación o puede ser un plan de acción que va a llevar varios procedimientos, va a tener de suyo seguramente algunas partes conceptuales y hasta factuales. De repente, cuando nosotros hacemos manuales de procesos y procedimientos, de pronto explicamos algunos conceptos, como la parte pudiera ser de la ética, pudiera ser la parte de la modernidad, podemos dar explicaciones. Y entonces aquí en la parte del procesal dice que se refiere al conjunto de fases, de grandes fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Aquí nos dice que es el conjunto de actos y de trámites, o sea, de procedimientos, pueden ser seguidos ante un juez o un tribunal. Para dilucidar la justificación de un derecho, aquí estoy explicándolo según los abogados, de una determinada pretensión, o sea, lo que uno pretende, entre diferentes partes y que concluye con una resolución motivada, ¿verdad? A veces cuánto tiempo no han llevado procesos jurídicos, ¿verdad? Y se determinan después de un largo tiempo. Es un proceso. Pero, por ejemplo, si yo hago una investigación científica, no la voy a hacer con el frijolito. Tengo que hacer desde el planteamiento de un problema o desde la puesta en marcha del diseño de un objetivo general importante. Por ejemplo, un plan de gobierno, queridos míos, es un proceso, pero un plan de gobiernos lleva mucho tiempo, no es nada más sentarse y hacer un trabajo que lleve un tiempo corto, no es un escrito de un articulito o de una página. Entonces, un plan de gobierno tiene que investigarse, validarse, comprobarse, discutirse, eh, validarse, ¿verdad? Eh, y entonces documentarlo. Inclusive en los planes de gobiernos se tienen que videograbar algunas cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces, una investigación experimental, el diseño de la UNAM, la arquitectura de la UNAM fue todo un plan de acción que a su vez tuvo diferentes subplanes, es decir, fue un gran proceso que a su vez tuvo pequeños procesos, como a veces dicen, iniciamos
con el diseño de una gran colonia y estamos en la fase 1. Por ejemplo, aquí el lugar donde yo vivo, este lugar donde yo vivo estuvo construida por diferentes fases. Y entonces primero se construyeron lo que fueron las casas y después se construyeron diferentes edificios y los edificios fueron por fases, ¿saben? Entonces, esos edificios fue la fase 1, 2 y 3. Y los departamentos tienen diferentes tamaños. Entonces, esto es todo un proceso. Por ejemplo, ustedes para preparar su exposición es un pequeño proceso. No lo van a hacer sentarse, copiarlo y exponerlo, porque así lo van a hacer incorrectamente. Eso lleva un proceso de discusión, de que se distribuyan las partes, de que lo vean. ¿Sí me explico? Así son los procesos. Entonces nos pone de ejemplos un plan de gobiernos, una investigación experimental, el diseño de un hospital, el diseño de un plan de estudios que se le denomina currículum, el diseño de un modelo educativo, es decir, lo que lleva de suyo un buen tiempo planeándolo. Yo pongo mucho de ejemplo a Alejandro Magno porque a mí me maravillan algunas personas, salud por allá, me maravillan algunas personas que fueron grandes estrategas. Entonces, una estratega tiene un conocimiento muy genérico. ¿Sí me explico? Tiene en su mente y puede manejar procesos y procedimientos y tiene conceptos porque tiene principios también. Entonces, un proceso es el conocimiento más grande que existe y bueno, puede haber procesos que sean más mecánicos, pero de todas maneras tiene procedimientos en la parte interna. Reitero, cuando nosotros, por ejemplo, elaboramos un manual es un proceso. Los manuales son gruesos y nos va diciendo cada una de las fases para que hagamos algo en específico. Por ejemplo, yo puedo diseñar el manual para dar capacitaciones. ¿Sí me explico? Pero las capacitaciones son procesos, aunque no sean tan grandes, porque regularmente las capacitaciones llevan un menor tiempo, pero no son tan rápidas. Entonces, es un conjunto de fases que se van sucediendo. De pronto, ¿cómo fue la Tierra para ir acomodando sus capas terrestres? Entonces, hay procesos que son naturales. Y eso es importante ver cómo la naturaleza va haciendo cosas. ¿De acuerdo? La investigación, reitero, bueno, no han encontrado o dicen que ya encontraron, no lo sé bien a bien, la vacuna contra el coronavirus. Pero varias vacunas que de repente yo les subo esta clase, digamos, de cápsulas a mis estudiantes para que vayan viendo cómo fueron haciendo diferentes procedimientos, pruebas y dispruebas para probar, ver si funcionaba o no funcionaban las cuestiones. Y bueno, me llama muchísimo la atención la genialidad del ser humano. El ser humano puede aprender de diferentes formas. Inclusive, desde el periodo del medievo, aprendían los conocimientos, aprendían los conceptos, ¿verdad? El concepto de democracia ya desde la época de los romanos, ¿verdad? Ya había la genialidad del ser humano. El ser humano es extraordinario a través de la historia y en este momento. Por eso, para mí cuando dicen, no, es que están muy jovencitos, no, piensan, sienten, proponen y hacen cuestiones de carácter innovadora. Esos son, digamos, los 4 tipos de conocimientos que existen y yo lo hice, ¿verdad?, en torno a este artículo que les tengo por ahí para que vean cómo está eso. Se los voy a decir de manera sencilla. Vamos a empezar por la parte, digamos, yo empiezo en mi artículo explicando un poquito más por cómo podemos enseñar los hechos.
a través de ejemplos, de contraejemplos, de analogías, de poner cuestiones de la vida cotidiana para decir las acciones o decir, bueno, se los voy a mostrar a lo mejor de colores en una letra determinada. Yo de repente, la verdad, mi percepción siempre ha sido bastante mala. Entonces yo manejo un poquito más recargado hacia la derecha. Cuando estuve en la primaria, no sé ustedes, pero nos enseñaron algunas cuestiones de carácter motriz importantes, por eso estoy un poquito mejor. Y entonces, bueno, nos enseñaban estas cuestiones para tener estos conocimientos. Pero bien a bien, yo les digo mucho, los hechos se pueden enseñar a través del color, el tamaño, de algunas consideraciones que se les pone, por ejemplo, a los niños para que toquen, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo. Pero ya entrando en materia con relación a lo que son los conceptos, iniciamos con la enseñanza de los conceptos. Y los conceptos, aquí iniciamos por el concepto. Ahí me faltó un subtítulo que tiene que ver con el concepto. Aquí Margarita Castañeda nos dice, primero tenemos que iniciar con la enseñanza de la intención y lo pone con una letra S. Aquí está Guadalupe Paola. Ok. Y aquí entonces la parte de la intención quiere decir que vamos a enseñar nada más ni nada menos de lo que es la definición. Y eso nos podemos ir directamente, a mí me gusta mucho y se lo recomiendo, que nos vayamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua para que sepamos qué significa esa palabra, que va a ser un concepto, obviamente. Y entonces, brindamos la definición aceptada, la podemos dar por el diccionario de la Real Academia y también por algunas personas o algunos personajes de relevancia y de importancia académica en el campo respectivo. Y aquí va a ser la definición aceptada del concepto de lo que tratemos de decir. Entonces, aquí en este sentido, vamos a decir las propiedades características del concepto. Les decía que mi sueño, no sé, creo que no se me va a hacer en esta vida, es aprender latín, porque los lingüistas saben muchísimo y entienden muchísimo al mundo porque saben cuáles son las raíces latinas, por ejemplo, de las palabras. Y entonces a veces ahí está la raíz y está la parte complementaria de las palabras y aquí nos dice qué quiere decir. Margarita Castañeda dice, como paso número 2, está la enseñanza de la extensión del concepto. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Entonces, la enseñanza de la extensión del concepto quiere decir que vamos a dar ejemplos, analogías, contraejemplos o poner pequeños casos de ello. Porque de pronto hay conceptos que son complejos. Y entonces, yo si les digo lo que es el marxismo, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero a lo mejor no. Y entonces, si les digo lo que es el comunismo, a lo mejor medio lo van a saber, pero si les doy ejemplos de cómo se lleva a cabo, seguramente les va a quedar más claro. Y es una forma de enseñarlo. Dice la enseñanza del término del concepto. Aquí se recomienda que si el estudiante ya logró la generalización, es decir, a través de ejemplos ya lo entendió, y de decir esto sí es y esto no es, como el ejemplo que les ponía con respecto a la democracia y cómo se le puede enseñar a los niños a través de ejemplos. Viene después la parte de decir cuál es la etimología, la sinonimia y la antonimia. Es decir, en otras palabras, yo primero voy a decir la definición conforme a X, Y o Z. Luego voy a dar ejemplos, contraejemplos, analogías, ¿verdad? Voy a poner inclusive algún casito. Luego aquí voy a irme, sí, exactamente a las raíces de la palabra, pero voy a dar sinónimos o antónimos, que es un poquito lo que dimos arriba, pero de una manera
ya más específica. Si yo voy a decir algunos sinónimos de las palabras o antónimos para que se comprenda todavía un poquito más. Reitero, en el artículo vienen ejemplos para que ustedes lo vayan siguiendo. Entonces aquí tenemos algún ejemplo. La etimología brinda el origen de las palabras. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de su estructura y de su significado. Por ejemplo, el concepto vertebrado viene del latín vertebratus, que tiene vértebras, tiene huesitos, ¿verdad? Entonces tiene vértebras. La sinonimia ayuda al estudiante a completar ese aprendizaje significativo debido a que extiende el concepto a través de palabras equivalentes. De esta forma, se recomienda que cuando se enseña, ¿verdad? Cuando enseñemos, dependiendo de la edad del estudiante, obviamente será, no le voy a enseñar a un niño la etimología, obviamente, ahorita lo estoy diciendo para la parte adulta. Vamos a ir retomando lo que se adecue a la población a la que va a ir dirigida. ¿Sí me explico? Obviamente aquí no le voy a decir a un niño de preescolar, vamos a ver la etimología de la palabra esto, sino que le voy a explicar con un lenguaje sencillo, ¿verdad? Cómo son los animales vertebrados y voy a enseñar inclusive los huesos, los van a poder tocar, ¿verdad? Para enseñar esto. Entonces, por ejemplo, la palabra farináceo, perdón, quiere decir harinoso. Entonces, ahí me pueden ir siguiendo y hacer, echar mano de la parte de los sinónimos. Entonces, la antonimia ayuda a precisar el valor exacto de los términos. Vamos a ayudarles, se dice, a discriminar todavía más con la parte de la antonimia. Entonces, yo puedo dar antónimos y decir la democracia, que es lo contrario, la dictadura. ¿Sí me explico? Lo blanco de lo negro, lo líquido de lo sólido. Entonces, ahí ya vamos dando elementos para que se aprenda y se apropien del conocimiento un poco de manera más sencilla. Muy bien, queridos míos. La enseñanza, que va a ser una de las cuestiones que ustedes me van a hacer, va a ser la posición jerárquica del concepto. Y aquí debe representar dentro de una estructura el conocimiento y el establecimiento de relaciones con los conceptos vecinos. El concepto que estemos enseñando podemos ponerlo hasta arriba, pero en este caso, aquí donde está así les voy a pedir yo que me lo hagan cuando me elaboren su mapa conceptual. Porque me van a decir de arriba quiénes influyeron, por ejemplo, en Comenio, o quiénes influyeron en Rousseau, o quiénes influyeron en Freinet, o en Dewey, o en María Montessori. Pudo haber influido alguien, seguramente, algunos otros autores, o alguna época o formación específica que tuvo el especialista en cuestión. Pero aquí nos dice que la enseñanza de la posición jerárquica del concepto debe representar la ubicación de dentro de una estructura del conocimiento y el establecimiento de sus relaciones con los conceptos vecinos. Los mapas conceptuales son sumamente didácticos, son profundamente significativos. ¿Saben qué? Un mapa conceptual es un pensamiento sintético porque resume en una sola imagen lo que estamos enseñando. Pero tampoco de pronto hay personas que hacen mapas conceptuales gigantes. Eso ya se pierde en una telaraña. Tienen que ser, a mi juicio, claros, dependiendo de lo que estemos haciendo, tienen que ser mapas que sí muestren correctamente cómo están las cuestiones. Pero miren, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, a mí me gusta mucho el asunto de acampar. Aunque me vean ya viejita, me gusta acampar y me gusta la aventura y también me gusta lo otro.
Y puedo dormir en casa de campaña sin problema alguno hasta la fecha. Y también en el mejor hotel del mundo, también se vale, ¿verdad? Pero yo puedo dormir donde sea. Pero para ir, de repente he ido con mi familia y hemos viajado de aquí hasta Chetumal. Y hemos ido parando en diferentes lugares, ¿verdad? Pero llevamos el mapa. Ahora ya tenemos esto, ¿sí me explicó? Pero de todas maneras los mapas son muy ilustrativos. Ahora los mapas los pasaron a esta parte. Y realmente la tecnología es maravillosa. Perdonen ustedes, pero aquí me tienen que decir, por ejemplo, en los autores, volviendo a los mapas conceptuales, ¿quiénes influyeron desde la parte de arriba? ¿Quiénes estuvieron de acuerdo con ellos y quiénes estuvieron en contra? Perdonen ustedes. Y ellos a quiénes impactaron. Ustedes lo tienen que hacer con su creatividad, pero tienen que ponerle aquí enlaces. Por ejemplo, si yo pongo, ahí en mi artículo lo van a ver, los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. Y aquí tienen que poner la palabra, el enlace que diga se dividen o se clasifican. ¿Sí me explico? Y entonces así vamos a ir dividiendo y diciendo qué es lo que vamos a explicar a través de una imagen. Y esta clase de insumos, ¿verdad? Como son los mapas conceptuales, hay muchos otros que se utilizan en el mundo de la didáctica. Desde que nos enseñaban con llaves nuestros maestros, lo voy a hacer al revés para que me explique un poquito mejor, o los cuadros de doble entrada, donde vienen los conceptos, qué sí se hace, qué no se hace, etcétera, etcétera. Hay diferentes clases de imágenes, ¿verdad? Que nos ayudan a todavía forjar más el conocimiento. Y aquí nos dicen que el concepto que estemos enseñando es el coordinado y podrá estar relacionado, ¿verdad?, con otros del mismo nivel. El superior será el supraordinado, aunque pudiéramos iniciar por el supraordinado. Aquí yo les puse esto porque yo lo que quiero es que sepan ustedes que los conceptos siempre van a tener algo más arriba, pero lo podemos enseñar desde un punto de partida. Y los que están abajo van a ser los subordinados. Entonces yo puedo tener mi concepto, en este caso, si voy a enseñar a, Freire, bueno, Freire tuvo, eh, tuvo herencias, por ejemplo, marxistas. ¿Sí me explico? Entonces, hay diferentes autores que tuvieron formaciones de muchos otros. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora como pedagogos. Un buen pedagogo tiene formaciones y va jalando todo aquello que le cautiva y que le permite tener una formación enriquecida para ser él y hacer propuestas a los otros. Entonces, bueno, aquí tenemos lo del concepto. Las convenciones, bueno, a veces aquí nos dice que ayuda a los estudiantes a conocer las formas y los medios característicos para tratar, presentar o representar, sobre todo, lo que es el concepto que estamos enseñando. Por ejemplo, si estamos enseñando algún concepto químico, va a haber fórmulas, abreviaturas, simbologías, siglas o lenguajes que vamos a utilizar. El pedagogo utiliza un lenguaje convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Que nos es conveniente a todos para entendernos. Ya les platiqué que parece de risa, aunque pudo haber acabado en tragedia, lo que le pasó a mi hijo hace como 12, 13 años, cuando se fue con su novia, se fueron a Huatulco, porque tenemos allá conocidos que nos llegaron a invitar en varias ocasiones, y vio el señalamiento de una vaca. Y su novia le dijo, mira, qué chistoso, ahí hay el símbolo de una vaca. No hizo caso, siguió manejando rápido, en lugar de conducir con mayor lentitud y con más precaución, y chocaron con la vaca. ¿Sí me explicó? O sea, cuando hay ganado,
utilizan convenciones como símbolos. A veces es muy importante, ¿saben? A nosotros no nos enseñaron muchas cuestiones a seguir las convenciones, las imágenes convencionales. Yo se los juro, ¿eh? Yo no sabía cuando era chica, ni siquiera puberina, que uno debe atravesarse por las esquinas, ¿verdad? Donde están los semáforos. O que tengo la oportunidad, si hay hospitales o si hay escuelas, cuando hay franjas, que por ahí podemos atravesar y los carros se deben de parar. Cuando he viajado a otros países, simplemente hay convenciones que son con sonidos para saber que uno puede pasar y ponen hasta sonidos de pajaritos. ¿Sí me explico? Entonces hay convenciones en función de imágenes, de lenguaje, de sonidos, etcétera. Una convención que se utiliza mucho ahora, desde hace algunos años para los temblores, es precisamente el sonido de cuando va a temblar. Y son convenciones que nos ayudan a poder tratar las cosas de una manera más práctica. Pero miren, aquí dice ejemplos de formas de representación, esquemas, imágenes, siglas, abreviaturas y fórmulas. Por ejemplo, aquí está la B, que es la B, que significa que es el boro. AFI, cuando por ejemplo UNAM, ya sabemos que UNAM es Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí AFI quiere decir Agencia Federal de Investigación. X, Y, letras que indican números desconocidos cuando utilizamos y cuando elaboramos operaciones matemáticas, y así nos podemos ir hasta el infinito. Rojo quiere decir alto, precaución. Verde quiere decir siga. Entonces, se pueden utilizar un sinnúmero de cuestiones. Yo les platico una cuestión, fíjense cómo son las convenciones. Cuando yo era muy jovencita, que era estudiante de pedagogía, yo era una persona, siempre he sido muy preocupona, me preocupo mucho por mi familia y bueno, imagínense por mis hijos. Y entonces la primera vez que me pidió mi hermana a mi hijo para llevárselo, ella estudiaba para maestra de primaria y estaba en el ballet de Amalia Hernández. No quiero extenderme tanto si voy bien. Y entonces ella me dijo, ¿me prestas, por favor? Porque estaban enamorados. Era el primer nieto, mi hijo el mayor, y estaba, no, súper bonito. Ya saben cómo somos las mamás, pero sí estaba bonito, ¿eh? De verdad. Estaba, no bonito, precioso, como ustedes seguramente lo estuvieron. Y entonces, y lo siguen estando, ¿eh? No van a decir, ay, la maestra me dijo feo, feo. No, son preciosos todos y todas. Y entonces se llevó a mi hijo. Fíjense lo importante de lo que son las representaciones. Y yo me quedé como un poco preocupada. Mi hermana se fue al ballet de Amalia Hernández, que era un ballet, no sé si continúe siéndolo, pero se llegó a presentar mi hermana en Bellas Artes. Y entonces era un baile de danza regional y demás. Y entonces, como a las 3 horas llega mi papá, pero mi papá, que era moreno, llegó y lo vi como morado. Y vi su expresión y dije, algo pasó. Simplemente con esa convención, con esa presencia. Y mi corazón dio un giro. ¿Saben que mi hermana había dejado a mi hijo con una quena, que son de estas flautas delgaditas? Arriba de un banco se cayó mi hijo, se le prensó en el paladar y estuvo a 1 centímetro de perforarle el cerebro. Entonces las representaciones, desde la parte de cómo manejar la imagen, son muy importantes. Yo desde ahí supe que a mi hijo le había pasado algo. Entonces el rojo nos indica peligro. Por eso si hablamos, de pronto es tan importante sonreír, ver, echarle un ojo a todos. Un ojo, perdón por hablarlo de manera rudimentaria, pero ver a todos y sonreír, hablar, tener una actitud convencional que sea cercana, que sea amorosa. Pero las convenciones, volviendo a esto, ayudan aún más a integrar ese concepto.
Aquí también siempre es importante hablar sobre la parte histórica del concepto. Ayuda a los estudiantes a comprender más significativamente el concepto. ¿Sabían ustedes que antes de que existiera la penicilina hubieron historias de horror y miles de muertos? ¿Saben cuál fue la historia de la penicilina? Es decir, si yo hago más interesante el concepto que estoy enseñando, obviamente mis estudiantes van a asirse, van a apropiarse más fácilmente de ese nuevo conocimiento. Importancia del concepto. Decir qué tan importante es esto. Si yo estoy enseñando lo que es el conductismo, tengo que decir cuál es lo importante de ello o cuál es lo no importante. Por ejemplo, en el conductismo no se reflexiona mucho. ¿Sí me explico? Es decir, sí hay micrograduación de la dificultad, es más mecánico el asunto, pero es importante también decir que se comprueben las cosas, que se estimule, que se refuercen los conocimientos. Entonces tengo que decir por qué es importante y también por qué no son importantes, que viene abajo. Y entonces, si yo hablo sobre el cognoscitivismo o sobre el humanismo, tengo que decir por qué es importante. ¿Por qué es importante, aunque sea científico? ¿Por qué es importante? Fíjense ustedes, a mi mamá, cuando yo estaba cuando yo estaba en el CCH, resulta ser que parecía que tenía cáncer, ¿no? Y luego, después, cuando yo ya tenía mis hijitos chiquitos, que era precisamente orientadora y tuve hasta 2 trabajos y andaba siempre corriendo, le descubrieron que tenía cáncer en la tiroides. Y saben, la tiroides regula muchos aspectos. Y mi mamá, si deja de tomar calcio, se muere. Entonces, cada una de las partes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra formación, de todo lo que existe en esta tierra es importante. A mí me maravilla qué tan importantes son las abejas y todo el ciclo de la vida. Entonces, ayudar a nuestros estudiantes a comprender por qué es importante cada uno de los conceptos los ayuda mucho. Y también decir las ventajas, las desventajas, las fortalezas, las debilidades, los alcances y las limitaciones de algo. O sea, la penicilina es muy importante, pero no quita el coronavirus. Bueno, dicen que en una parte sí, bien habiendo, lo sé. Pero no todo resuelve todo. ¿Sí me explico? Yo de repente les digo, cuando digan a sus autores, digan qué les gustó y qué piensan que les faltó. A lo mejor por su época. De repente me dicen, no, maestra, es que no le encontré nada malo. Me da mucha risa. No es que le encontremos algo malo, pero por ejemplo, Comenio no vio lo que era la educación especial, porque no había ese alcance todavía en ese momento. ¿Sí me explico? Pero Comenio fue un revolucionario de su época. Entonces, no todos tienen la varita mágica. De repente yo veo a grandes seguidores de algunos autores, pero es importante que procuremos que a nuestros estudiantes eh, tengan esa mente reflexiva, si me van siguiendo, para ello. ¿Sí me escuchan correctamente, queridos míos? Sí, maestra. Qué bueno, mis amores. Sí. Bueno, esto me lo van a resumir y ahorita les voy a decir cómo lo van a hacer. Bueno, los procedimientos y los procesos, aquí nos dice que es necesario que el aprendiz, el estudiante, el alumno, como diferentes personajes del ámbito educativo le llamamos, posean las bases teóricas de lo que son los conceptos que van a hacer posible el aprendizaje del procedimiento o del proceso en cuestión. Gagné, que fue un personaje dentro del campo de la psicología educativa, denomina a este tipo de aprendizaje una conducta de entrada, ¿verdad? Como los conductistas, recuerden cuando escuchen conducta, una conducta de entrada, por ejemplo, el aprendizaje de las decenas requiere el aprendizaje previo de las unidades y el de las centenas, el de las decenas. Y así sucesivamente nos podemos ir. Es importante
proporcionarle a nuestros estudiantes queridísimos distintos estímulos, nos dicen los conductistas, para generar el aprendizaje del procedimiento. Por ejemplo, en el caso de las fracciones, es importante brindar varios ejercicios para la resolución de los mismos, de esta clase de operaciones. Hay procedimientos distintos, queridos. Dice que otra posibilidad enriquecedora del aprendizaje es brindarlos en diferentes contextos o ejercicios. Recordemos cuando estábamos en la primaria y nos ponían un problema matemático donde decían, Lupita fue a la tienda y su mamá le dio 200 pesos. A lo mejor es mucho, ¿verdad? 200 pesos para que comprara leche, frijol, arroz, huevos, tortillas, ¿sí me explico? Y entonces llegan a la tienda de don Fer, ¿verdad? De don Fernando, y don Fernando, quien tiene muchas cosas, o sea, hacen todo un caso, ¿verdad? Hipotético, pero que sea significativo para quien lo va a ver. Entonces aquí nos dicen dar contextos para aplicar los procedimientos, continuando con el ejemplo anterior, por ejemplo, el de las fracciones. Es importante dar problemas matemáticos, como les decía, como por ejemplo desde algo tan sencillo como repartir un pastel. A mi hijo el menor siempre le costaron mucho trabajo estas cuestiones, ¿saben? Y entonces lo que yo hacía es que les ponía un pequeño pastel y le enseñaba cuáles eran los medios y se los explicaba con otras palabras. El dinero, ay, si el dinero no me van a decir, todos lo entendemos. Hasta que no sepan leer, saben cómo está el asunto del dinero por un asunto motivacional. Y bueno, el procedimiento, aquí está una representación de que es mucho más ilustrativo aplicado en contextos. En contextos quiere decir en ejemplos o en casos. La secuencia de los procedimientos son importantes. Hay secuencias que son lineales. Aquí Margarita Castañeda nos dice que el aspecto más importante en la enseñanza de una secuencia, de un procedimiento, es que brindemos cómo va a ir esa secuencia, ¿verdad? Y cómo van a estar graduadas en su nivel de dificultad de una forma sistemática. Y las secuencias pueden resultar muy sencillas o a lo mejor más complejas, dependiendo del nivel de la dificultad. Castañeda nos dice también que el análisis de un procedimiento consiste en desglosar diferentes tareas, o sea, acciones que vamos a hacer, ¿verdad? Aquí dice en desglosar la tarea final en todos los componentes, los apartados necesarios para ejecutarla, ordenándolos rigurosamente paso a paso. Yo de repente digo, cuando veo que están elaborando un pastel, como a mí me gusta mucho el asunto de la cocinada, pero me gustan muchos asuntos, ¿eh? Menos eso de tejer y eso, el procedimiento nunca se me hizo, me salió siempre chueco. Ahí no soy muy buena. Pero en algunas cuestiones que me gustan mucho como la cocina, la jardinería, digo, cuestiones de carácter mecánico, es como ir paso a paso. Es decir, el estímulo 1 va a provocar una respuesta 1 y el de la siguiente respuesta va a necesitar que tengamos ese estímulo 2 y así lo vamos a ir viendo de la siguiente manera. Esto quiere decir estímulo 1, que tendremos una respuesta 1, y el estímulo 2, que va a tener la respuesta 2, y el estímulo 3, que va a tener la respuesta número 3. Pero Castañeda nos dice que el aprendizaje de procedimientos, que inicialmente se puede recurrir a una secuencia lineal, por ejemplo, en la resolución de una sola adición, se debe enseñar con una sola secuencia. Yo puedo saber que para poder calentar el agua la tengo que poner en un lugar cálido. ¿Sí me explico? Entonces a veces hay secuencias que van a requerir que sea lineal, que sea el paso 1, 2, 3 y 4. No hay de otra. De repente así son las cuestiones
y yo voy a tener que hacer mi secuencia de esa manera. Pero no todas las secuencias son así, queridos míos. Hay, según Margarita Castañeda y según la vida, hay secuencias, o sea, procedimientos que son condicionados. Ella le denomina condicionales. Nos explica que pueden variar la secuencia, o sea, hacerlo de diferentes formas y ser condicionales o ramificados. Pueden deberse a una relación de entonces. Si yo hago entonces, va a pasar esto. Como cuando yo puse la jarra a los 4 años en la estufa. Yo no sé ni cómo le hice, ¿eh? No sé cómo le hice a esa edad para hacer eso. Pero, y la puse bien llena, ¿eh? No crean, ni era leche de vaca. Y entonces mi mamá, creo que la tenía en esa jarra para vaciarla en alguna olla metálica. Si yo prendo una jarra, ¿verdad? En la lumbre va a estallar. Entonces, eso solamente pasa de esa manera. Entonces, cada resultado, dice, de una operación puede generar cambios en una secuencia principal y desprender diferentes ramificaciones. Por ejemplo, en los casos médicos, donde dependiendo de la edad, del sexo, del peso y de situaciones del enfermo, podemos recetar X, Y o Z medicamento. ¿Por qué ahora con el asunto del coronavirus no se trata igual a los niños chicos que a los ancianos que a los jóvenes? Representa esfuerzos distintos porque son condiciones diferentes. Entonces, se condiciona a partir de la acción. Si un niño bien nutrido o un niño mal nutrido los exponen a una carrera de 1000 metros, obviamente no van a tener el mismo desempeño. Claro está que si come muchos carbohidratos, aunque no esté tan bien alimentado, ahí sí cambia la cosa. Pero las condiciones me refiero precisamente a ello. Por eso es muy importante ver qué condición va a tener siempre nuestra población y nuestros estudiantes y lo que vayamos a enseñar. Además de las anteriores secuencias, existen otras denominadas alternativas que se utilizan en diferentes procedimientos o procesos para alcanzar exactamente la misma meta. ¿Sí? Por ejemplo, el orden de los factores en las sumas no altera el producto. ¿Sí me explico? Yo puedo acomodar, ¿verdad? Todo lo que son mis sumandos de una manera diferente y el producto va a ser el mismo. A eso se le denomina procedimientos o secuencias alternativas. Y aquí nos dice que se adecua a este tipo de secuencias o cuando hay varios caminos para llegar al mismo lugar. Me van a decir, ¿de qué está hablando, maestra? Les voy a poner un problema de lógica. Ya ven que la otra vez les dejé el de las bacterias. Ahora les voy a decir otro, pero con el resultado. Por ejemplo, llegar a un mismo lugar, ¿verdad? Pero utilizando diferentes vías para llegar al mismo. Si yo les digo, a ver, díganme, ¿cuál es la manera más directa de llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México desde mi casa? Algunos me van a decir, maestra, tome enseguida periférico. Otros me van a decir, no, maestra, mejor métase por Tlalpan. ¿Sí me explico? Yo de todas maneras voy a llegar a la UNAM. O si yo digo, ¿cuál es la ruta más directa para llegar desde la Universidad Nacional Autónoma de México hasta la villa? Y cada quien me va a decir diferentes rutas. Y esto se utiliza mucho, ¿saben?, en los problemas de lógica, para ver quién resuelve de una manera más asertiva algunas consideraciones. Y entonces por eso se les denomina algunas preguntas que se les denomina reactivos, porque tienen opciones de respuesta, los reactivos de la mejor respuesta. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, todo eso es importante. Pero en este caso, volvemos a las secuencias alternativas, donde siempre vamos a llegar a la misma meta, aunque cambien el orden de los factores. Pero yo no puedo hacer un pastel de una manera distinta
tiene que tener una secuencia más lineal. Y bueno, hay algunas rutas que son erradas. Por ahí tenemos a Alves de Matos que dice que el estudiante aprende muchas veces mejor a través del error. Pero aquí nos dice que otra secuencia que se recomienda utilizar, pero sobre todo después de haber enseñado las arriba enunciadas, son las denominadas rutas erradas. Y que estas erradas, o sea, de error, consisten en encontrar los posibles errores, usualmente cometidos por los estudiantes. En este tipo de secuencia se debe mostrar al estudiante cuál fue el error. Yo de repente, ahora que estoy aprendiendo otro idioma, porque estoy motivada por querer viajar, por lo menos en el mundo de mi fantasía a Oriente, ¿verdad? Entonces veo las estructuras y digo, ay, me equivoqué en esto. ¿Sí me explico? Dice que este tipo de secuencia se debe mostrar al estudiante para que vea cuál fue el error, considerando el orden de los pasos para su ejecución. Y el sentido que tiene mostrar este tipo de rutas cerradas consiste en subrayar al estudiante los posibles errores que se pueden cometer, con la intención de permitirle discriminar el procedimiento correcto del incorrecto. O sea, ¿qué hiciste mal y cuál es el correcto? ¿Sí me voy explicando? Bueno, acá son algunas dinámicas y entonces, bueno, acá volviendo a ello, entonces, estoy aquí con esto. Ok. Si me fueron siguiendo, es mucha la información, pero por eso les voy a subir ahorita diferentes informaciones. De hecho, me voy a quedar trabajando para ustedes. Ayer me quedé hasta muy noche para que tengan su rúbrica, la lista para que sepan cómo van a exponer, van a tener el calendario de exposiciones, van a tener el artículo para que en ese artículo, bueno, como es tan importante para mí, ahora lo van a hacer en Classroom y les voy a dar 40 puntos, pero dentro de esos 40 puntos necesito que lo trabajen, si fueran ustedes tan gentiles, esta semana. Entonces, les voy a dar como límite para que elaboren ese artículo. ¿Les parece bien este domingo? Van a tener martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días completos. Bueno, un poquito más, ¿sí? Entonces, les voy a cerrar lo de Classroom para que les voy a dar ahí las características para que me hagan el resumen de esta presentación, háganla con calma. Si quieren, les doy hasta el lunes. Bueno, a ver, díganme, ¿quieren que sea el domingo o el lunes? A mí me parece un buen día el domingo, pero a lo mejor quieren el lunes. Pero el lunes ya tienen clases, ¿no? ¿Cómo ven, queridos y queridas mías? ¿O yo lo digo? El lunes, profesora. ¿El lunes, Anita? Bueno, ok. El lunes, a petición de Ana, muchas gracias, Anita, para que tengan hasta el lunes. Es más, les voy a dar 60 puntos, pero siempre y cuando cumplan con las características. 60 puntos para que lo lean, lo traduzcan con sus palabras y pongan algunos ejemplitos, ¿de acuerdo? Ahí lo van a tener, ya les di la explicación, ahí va a estar el artículo que les voy a subir en otro momento, ¿de acuerdo? Entonces les voy a subir la rúbrica, la lista también que va a completar el asunto de lo de su clase, el calendario de las exposiciones conforme a lo que vimos ahora, el artículo. ¿Qué otra cosa les debo, queridos míos? ¿No? Se quedaron así pensando. Bueno, algo muy importante, ahorita son las 9:54 para la clase siguiente. Les pido de favor a todos que entren temprano. De hecho, yo les pediría que estuviéramos 10 minutos antes porque les voy a aplicar lo de los test. Este test va a tener un puntaje muy importante, pero si llegan a las 8:30, no lo van a alcanzar a hacer. Y entonces yo quiero que hagamos un sacrificio, por favor, todos, para que hagamos
Esto porque va a tener un tiempo límite. ¿Sí me explico? Y entonces, si ya tiene previo aviso y previo tiempo, yo sé cuánto tiempo lleva. Vamos a ver, todos vamos a hacer las sumatorias de cómo salimos, cuál es nuestro canal de aprendizaje y va a tener un puntaje muy alto. Pero en esta ocasión, la condición que yo les ruego por esta vez, ¿verdad? Así como cuando van a exponer o si alcanzamos a hacer el examen, es que lleguen puntuales. Porque si no llegan puntuales no van a poder hacer su examen. ¿Sí me explico? Entonces, yo les pido, de favor, les voy a poner inclusive que estén muy atentos porque va a estar en Classroom y voy a abrir y a cerrar lo de Classroom para que lo elaboren, para que lo descarguen, lo hagan en un tiempo determinado y veamos cuál es su canal de aprendizaje. Van a decir, maestra, ¿y ahora por qué tan rígida? Porque si no, no lo vamos a hacer. Y esto es un obsequio que yo les voy a dar. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a tener este test que yo una vez vi, ¿verdad? Y cuestan muy caros esta clase de test. Lo vamos a hacer para que vean ustedes cómo aprenden, si son más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Les voy a subir también una cápsula, un video de los aprendizajes, de los estilos de aprendizaje. Y para la clase que viene vamos a ver esto para completarlo aún más. Y les voy a dejar de tarea después de esto, para la clase que viene, el diseño de objetivos de aprendizaje. Entonces, para el diseño de objetivos de aprendizaje, les voy a dejar con antelación, a diferencia de otras clases, la lectura, que es otro artículo que yo elaboré y que vamos a trabajar el siguiente martes. ¿Sí me explico? Para que más o menos se vayan preparando. Esto es importante para que todos sepamos elaborar propósitos, como le denominan algunos, u objetivos de aprendizaje correctamente construidos. Entonces, para ello, tengo un articulito muy bueno de un libro así de grueso que leí porque fue una condición que me pusieron para poder permanecer en un trabajo bien importante, donde entré como directiva y me dijeron, si no aprendes en principio hacer objetivos correctamente elaborados, te vas, así de plano. Entonces, eso va a ser importante para el martes siguiente. Entonces, la clase que viene vamos a aplicar los tests. Condición, por favor, estemos puntuales, si fueran tan gentiles. Yo también lo voy a estar. Y vamos a abrir, voy a abrir y a cerrar Zoom, ¿verdad? Zoom, perdón, Classroom, para que descarguen de ahí estos materiales para que los elaboren, y ya que los elaboren me van a decir los puntajes, yo voy a dar todas las instrucciones, el tiempo, y vamos a dar recomendaciones, y tengo preparada una presentación en PowerPoint para que veamos cómo podemos explotar aún más nuestros canales preferentes de aprendizajes. Saben, por ejemplo, yo soy muy auditiva. A veces ustedes van a notar en mí que yo voy a hacer mucho esto y lo hago inclusive de manera presencial. Y hago mucho esto no por pose, sino porque yo soy muy auditiva, ¿saben? Y vamos a ver las características de los auditivos, de los visuales y de los kinestésicos. Y no quiere decir que alguien sea mejor que el otro, sino que nosotros aprendemos mejor por alguno de nuestros sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahorita son las 10 de la mañana, falta un minuto. No quise excederme, pero bueno, aquí estamos, queridos míos. Muchísimas gracias por la atención. Sé que fue mucha la información, va a quedar grabada, espero yo. Aquí está. De todas maneras, ahorita subo el artículo a Classroom para que lo tengan. Eso va a ser importante para ustedes. Voy a subir a Classroom. También en Classroom también voy a subir la rúbrica y la lista, y también en Facebook para que les sea más fácil. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Les deseo que tengamos un buen día. Gracias. No supe ni cuántos estuvimos, 27.
fuimos poquitos y fue una clase súper mega importante, pero bueno, muchísimas gracias a todos y entonces nos vemos el jueves tempranito. Por favor, si es posible, les voy a agradecer, voy a abrir la liga desde las 7:30 para que se firmen temprano, no, yo creo que la voy a abrir desde las 7 para que se firmen y que empecemos la clase lo más temprano que podamos. A las 8 estoy empezando el test, ¿sí? Lo descargamos desde antes, entonces estemos muy puntualitas, estilo cuarto para las 8, 10 para las 8, por favor, por única ocasión, a quienes les interese. No es obligatorio, obviamente, pero si llegan 8:30 ya no lo van a poder hacer. Van a poder estar en la clase, pero ya no lo van a poder hacer. ¿De acuerdo? Ok, queridos, tengan un buen día. Muchísimas gracias. Les subo el artículo y les subo todo. Cualquier cosa que necesiten tienen mis datos y sobre todo para las personas que van a iniciar sus clases pronto, por ahí voy a ver si les subo, quieren que les suba algunas presentaciones que ya hicieron otros estudiantes para que más o menos tengan algún referente. ¿Les gustaría, ustedes lo hacen Sí, solitos? por favor. Maestra. Sí, Pero estaría bien. no lo copien, nada más para que lo vean, ¿de acuerdo? Sí. Ok, les voy a subir también las presentaciones. Muchas gracias. Que estén bien, Hasta queridos. luego, maestra. Hasta Bye. luego, que tenga buen día. Gracias, profesora. Excelente día, mis amores. Adiós, maestra, gracias. Bye, mi amor, Ceci. Hasta Bye, luego, Aida, Yasmín, Oscar, Laurita, Elena, Lupita, Guadalupe, Stephanie, Yasmín. Muy buenos días a todos. Ujú. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mi amor.